Crié a un hijo que no era mío, mi esposa me mintió. El hijo que crié durante 10 años no es mío, grité, mientras sostenía un sobre con los resultados de una prueba de ADN que acababan de destrozar mi mundo. Mi voz temblaba de rabia y dolor, y mi esposa, Marta, estaba frente a mí, con lágrimas en los ojos, incapaz de mirarme a la cara. Javier, lo siento, no quería que lo supieras así, susurró, pero sus palabras solo avivaron mi furia. Durante una década, había amado a nuestro hijo, Mateo, como si fuera mi propia sangre, y ahora descubría que todo era una mentira. Marta me había engañado, y el peso de esa traición me estaba aplastando. Pero lo que más me dolía no era solo su mentira, sino el miedo de perder a Mateo, el niño que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo en mi corazón. Mi nombre es Javier, tengo 38 años, y vivo en Barcelona. Soy carpintero, un hombre sencillo que siempre ha valorado la familia por encima de todo. Marta y yo nos conocimos hace 12 años, en una fiesta de un amigo en común. Ella era una mujer encantadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y yo me enamoré de ella al instante. Después de un año de noviazgo, nos casamos, y poco después, Marta me dio la noticia que cambió mi vida: estaba embarazada. Javier, vamos a ser padres, me dijo, con lágrimas de felicidad en los ojos, mientras me abrazaba. Estaba en las nubes. Siempre había soñado con ser padre, y la idea de tener un hijo con la mujer que amaba me llenaba de alegría. Mateo nació 9 meses después, y desde el momento en que lo vi, supe que haría cualquier cosa por él. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y una risa que me derretía el corazón. Recuerdo la primera vez que lo sostuve en mis brazos, prometiéndole que siempre lo protegería, que sería el mejor padre del mundo. Los primeros años de su vida fueron mágicos. Marta y yo éramos una familia feliz, o al menos eso creía. Yo trabajaba largas horas en mi taller para asegurarme de que no les faltara nada, mientras Marta se encargaba de la casa y de Mateo. Cada noche, cuando llegaba a casa, Mateo corría hacia mí, gritando: «Papá, papá, mira lo que hice en la escuela». Esos momentos eran mi refugio, mi felicidad. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que me hacían dudar. Mateo no se parecía a mí en absoluto. Yo tengo el cabello oscuro y los ojos marrones, mientras que Mateo tiene el cabello rubio y los ojos azules, como Marta. Al principio, no le di importancia. Se parece a su madre, me decía, intentando ignorar las miradas curiosas de algunos familiares. Pero a medida que Mateo crecía, las dudas se hacían más grandes. Una vez, durante una reunión familiar, mi tía Carmen, que nunca ha tenido filtro, me dijo: «Javier, Mateo no se parece nada a ti. ¿Estás seguro de que es tuyo?». Me reí, tratando de quitarle importancia, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, mientras Marta dormía, no pude evitar mirarla y preguntarme: ¿y si tiene razón? Las dudas comenzaron a consumirme. Cada vez que miraba a Mateo, me preguntaba si realmente era mi hijo. Intenté hablar con Marta al respecto, pero cada vez que sacaba el tema, ella se ponía a la defensiva. «Javier, ¿cómo puedes dudar de mí?», me decía, con lágrimas en los ojos. «Mateo es tu hijo, ¿cómo puedes pensar algo así?». Sus palabras me hacían sentir culpable, y por un tiempo, intenté olvidar mis sospechas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y con el tiempo, creció hasta convertirse en una obsesión. Finalmente, decidí hacer algo al respecto. Sin decirle nada a Marta, compré una prueba de ADN por internet. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el parque, tomé una muestra de su saliva con un hisopo, y también tomé una muestra mía. Envié las muestras al laboratorio, y esperé los resultados con el corazón en un puño. 2 semanas después, llegó el sobre con los resultados. Lo abrí con manos temblorosas, y cuando leí las palabras probabilidad de paternidad, 0%, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No podía respirar, no podía pensar. Mateo no era mi hijo. Todo este tiempo, había estado criando al hijo de otro hombre, y Marta lo sabía. La confronté esa misma noche, cuando Mateo ya estaba dormido. «Marta, ¿cómo pudiste hacerme esto?», le grité, mostrando el sobre con los resultados. Ella se derrumbó, llorando, y finalmente confesó la verdad. «Javier, lo siento», dijo, entre sollozos. «Cuando nos conocimos, yo estaba saliendo con otro hombre. Quedé embarazada de él, pero me dejó cuando se enteró. Luego te conocí a ti, y supe que serías un padre increíble para mi hijo. No quería perderte, así que te mentí».
Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. La mujer que amaba, la madre de mi hijo, me había engañado durante 10 años, y ahora no sabía qué hacer con ese dolor. La confesión de Marta me dejó en un estado de shock. Durante 10 años, había vivido una mentira, criando a un niño que no era mi hijo biológico, mientras la mujer que amaba me ocultaba la verdad. Javier, por favor, perdóname, me suplicó Marta, con el rostro empapado en lágrimas, mientras se arrodillaba frente a mí. Pero yo no podía ni mirarla. La rabia y el dolor me consumían, y lo único que quería era salir de esa casa, alejarme de ella y de todo lo que me recordara su traición. Sin embargo, cuando pensé en Mateo, mi corazón se detuvo. Ese niño, que no llevaba mi sangre, seguía siendo mi hijo en todos los sentidos que importaban. No podía imaginar mi vida sin él, pero tampoco sabía cómo seguir adelante después de lo que Marta había hecho. Esa noche, me encerré en el taller de carpintería que tenía en el garaje de nuestra casa. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Mi mente estaba llena de recuerdos, el día que Mateo nació, la primera vez que me llamó papá, las tardes que pasábamos jugando fútbol en el parque. Cada uno de esos momentos era real para mí, pero ahora sabía que estaban construidos sobre una mentira. Me sentía traicionado, humillado, pero también confundido. ¿Cómo podía odiar a Marta por lo que había hecho, pero al mismo tiempo seguir amando a Mateo con todo mi corazón? Ese niño no tenía la culpa de las decisiones de su madre, y yo no podía soportar la idea de perderlo. A la mañana siguiente, confronté a Marta de nuevo. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué me había mentido durante tanto tiempo. Marta, ¿quién es el padre biológico de Mateo?, le pregunté, mi voz fría y temblorosa. Ella bajó la mirada, claramente incómoda, y después de un largo silencio, respondió, se llama Daniel. Era un compañero de trabajo. Tuvimos una relación corta, pero cuando le dije que estaba embarazada, me dejó. Dijo que no quería ser padre, y me quedé sola. Hizo una pausa, y luego continuó, entonces te conocí a ti, Javier. Eras tan bueno, tan cariñoso, y supe que serías un padre increíble para mi hijo. No quería perderte, así que decidí no decirte la verdad. Sus palabras me dolieron aún más. ¿Cómo pudo pensar que mentirme era la mejor opción? ¿Cómo pudo dejar que criara a un niño, sabiendo que no era mío, sin darme la oportunidad de decidir por mí mismo? Estaba furioso, pero también devastado. Marta, me robaste 10 años de mi vida, le dije, mi voz quebrándose. Me hiciste creer que era el padre de Mateo, y ahora no sé quién soy. ¿Cómo voy a mirarlo a los ojos sabiendo que no es mi hijo? Ella intentó acercarse a mí, pero la detuve. No, Marta. No puedo hacer esto ahora. Necesito tiempo. Esa misma tarde, tomé una maleta y me fui a casa de mi hermano mayor, Carlos, que vivía a unas calles de distancia. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había pasado. Carlos, que siempre había sido mi confidente, me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Javier, lo que Marta hizo es imperdonable, me dijo, con un tono serio. Pero tienes que pensar en Mateo. Ese niño te ve como su padre, y tú lo amas como tu hijo. No dejes que la traición de Marta te quite eso. Las palabras de Carlos me hicieron reflexionar. Era cierto, Mateo no sabía nada de esto. Para él, yo era su papá, el hombre que lo había criado, que lo había llevado a la escuela, que le había enseñado a andar en bicicleta. Pero cada vez que pensaba en él, también pensaba en la mentira de Marta, y eso me llenaba de rabia. Durante los días siguientes, me mantuve alejado de casa, intentando decidir qué hacer. Una parte de mí quería divorciarme de Marta y empezar de nuevo, pero otra parte no podía imaginar mi vida sin Mateo. ¿Cómo podía seguir siendo su padre, sabiendo la verdad? ¿Y qué pasaría si el padre biológico de Mateo aparecía algún día? Mientras tanto, Marta me enviaba mensajes constantemente, suplicándome que volviera. Javier, por favor, no dejes a Mateo, me escribió una noche. Él te necesita. Sé que te lastimé, pero podemos superar esto juntos. Sus palabras me enfurecían. ¿Cómo podía hablar de superar esto, como si su traición fuera algo que se podía olvidar tan fácilmente? Pero también me hacían pensar en Mateo. No podía soportar la idea de que él sufriera por nuestra separación. Decidí que, por el bien de Mateo, intentaría hablar con Marta y ver si podíamos encontrar una solución. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, recibí una noticia que lo cambiaría todo. Daniel, el padre biológico de Mateo, había descubierto la verdad y ahora quería reclamar a su hijo.
La noticia de que Daniel, el padre biológico de Mateo, quería reclamarlo, fue como un balde de agua fría. Estaba sentado en el sofá de la casa de mi hermano Carlos, intentando procesar mi situación con Marta, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Hola, es Javier, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Soy Daniel, el padre biológico de Mateo. Sé que has estado criándolo, pero quiero conocer a mi hijo. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía de mí? ¿Cómo se había enterado de Mateo? Sentí una mezcla de pánico y rabia. Este hombre, que había abandonado a Marta cuando estaba embarazada, ahora quería entrar en la vida de Mateo como si nada hubiera pasado. No podía permitirlo. ¿Cómo te atreves a llamarme? Le respondí, mi voz llena de furia. Tú dejaste a Marta cuando estaba embarazada. No tienes ningún derecho sobre Mateo. Yo soy su padre, yo lo he criado durante 10 años. Daniel suspiró al otro lado de la línea. Lo sé, y lo siento, dijo. Cometí un error, pero he cambiado. Hace poco me enteré de que tenía un hijo, y quiero ser parte de su vida. No quiero quitarte tu lugar, pero tengo derecho a conocerlo. Sus palabras me enfurecieron aún más. ¿Derecho? ¿Qué derecho tenía un hombre que había desaparecido durante una década? Colgué el teléfono, temblando de rabia, pero sabía que esto no iba a terminar tan fácilmente. Cuando le conté a Marta sobre la llamada, se puso pálida. Javier, no sé cómo se enteró, me dijo, su voz temblorosa. Hace unas semanas, una amiga en común me preguntó por Mateo, y le conté la verdad. No pensé que se lo diría a Daniel. Estaba furioso con ella. No solo me había mentido durante 10 años, sino que ahora, por su descuido, este hombre estaba irrumpiendo en nuestras vidas. Marta, esto es tu culpa, le grité. Si hubieras sido honesta desde el principio, no estaríamos en esta situación. Ella comenzó a llorar, pero yo no podía sentir lástima por ella. Mi única preocupación era Mateo. No podía permitir que Daniel, un completo extraño, entrara en su vida y lo confundiera. Decidí buscar un abogado para proteger mis derechos como padre de Mateo. Aunque biológicamente no era su padre, legalmente lo era, mi nombre estaba en su certificado de nacimiento, y lo había criado desde que nació. Mi abogado, un hombre experimentado llamado Miguel, me explicó que, en casos como este, los tribunales suelen favorecer al padre que ha estado presente en la vida del niño, pero también me advirtió que Daniel podía pelear por la custodia si demostraba que había cambiado y quería ser un padre responsable. Javier, tienes que estar preparado para una batalla legal, me dijo Miguel. Y también tienes que hablar con Mateo. Si esto llega a los tribunales, él podría tener que testificar. La idea de involucrar a Mateo en esto me aterrorizaba. No quería que supiera la verdad, no quería que su mundo se derrumbara como el mío. Mientras tanto, Daniel comenzó a contactarme con más frecuencia. Me enviaba mensajes, diciendo que solo quería conocer a Mateo, que no quería causar problemas. Pero yo no confiaba en él. ¿Cómo podía estar seguro de que no intentaría llevárselo? Una tarde, mientras estaba en el parque con Mateo, vi a un hombre observándonos desde lejos. Mi instinto me dijo que era Daniel, y cuando se acercó, lo confirmé. Era un hombre alto, con cabello rubio y ojos azules, igual que Mateo. Javier, por favor, solo quiero hablar, me dijo, levantando las manos en señal de paz. Pero yo estaba furioso. Aléjate de nosotros, le grité, mientras tomaba a Mateo de la mano y me lo llevaba. Mateo, confundido, me preguntó, papá, ¿quién era ese hombre? No supe qué responderle. No estaba listo para contarle la verdad. Esa noche, hablé con Marta y le dije que necesitábamos proteger a Mateo a toda costa. No voy a dejar que Daniel se lo lleve, le dije, mi voz firme. Es mi hijo, no el suyo. Marta asintió, pero podía ver el miedo en sus ojos. Sabía que ella también era responsable de esta situación, y ahora ambos teníamos que enfrentar las consecuencias. Decidimos que, por el momento, no le diríamos nada a Mateo, pero sabíamos que no podríamos mantenerlo en la oscuridad para siempre. Mientras tanto, me preparé para la batalla legal que se avecinaba, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener a Mateo a mi lado. Pero lo que no esperaba era que esta lucha me obligaría a enfrentar mis propios sentimientos sobre la traición de Marta y mi papel como padre. La aparición de Daniel en nuestras vidas marcó el comienzo de una batalla que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la familia y lo que significa ser padre. Estaba decidido a proteger a Mateo a toda costa, pero también sabía que esta lucha no sería fácil.
Daniel estaba empeñado en ser parte de la vida de Mateo, y aunque yo lo veía como una amenaza, también me obligó a enfrentar mis propios sentimientos sobre la traición de Marta y mi papel en la vida de Mateo. Durante los meses siguientes, mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones, pero al final, encontré una paz que nunca imaginé posible. El primer paso fue prepararme para la batalla legal. Mi abogado, Miguel, me ayudó a reunir pruebas de mi relación con Mateo, fotos, vídeos, cartas que le había escrito, incluso dibujos que Mateo había hecho para mí en la escuela. Quería demostrar que, aunque no era su padre biológico, había sido su padre en todos los sentidos que importaban. Mientras tanto, Daniel contrató a su propio abogado y presentó una solicitud formal para obtener derechos de visita. En una de las primeras audiencias, lo vi por primera vez en un entorno formal. Estaba vestido con un traje, y parecía nervioso, pero determinado. «Solo quiero conocer a mi hijo», le dijo al juez, con una voz que sonaba sincera. Pero yo no podía confiar en él. ¿Cómo podía estar seguro de que no intentaría llevarse a Mateo para siempre? El proceso legal fue agotador. Cada audiencia era un recordatorio de la traición de Marta, y cada vez que veía a Daniel, sentía una mezcla de rabia y miedo. Pero lo que más me dolía era ver a Mateo confundido. Aunque intentamos mantenerlo al margen, él comenzó a notar que algo estaba mal. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, me preguntó: «Papá, ¿por qué mamá y tú están tan tristes? ¿Hice algo malo?» Mi corazón se rompió. «No, pequeño, no hiciste nada malo», le dije, forzando una sonrisa. «Solo estamos pasando por un momento difícil, pero todo va a estar bien». Pero en el fondo, no estaba seguro de si eso era verdad. Finalmente, llegó el momento de contarle a Mateo la verdad. Mi abogado me aconsejó que lo hiciéramos antes de que el juez lo involucrara en el caso. Una tarde, Marta y yo nos sentamos con él en la sala. «Mateo, hay algo que necesitamos decirte», comencé, mi voz temblando. «Yo te amo con todo mi corazón, y siempre seré tu papá. Pero, biológicamente, no soy tu padre». Mateo me miró, confundido. «¿Qué significa eso?», preguntó. Marta, con lágrimas en los ojos, tomó su mano y le explicó: «Cuando eras un bebé, yo estaba con otro hombre antes de conocer a papá. Ese hombre es tu padre biológico, pero papá te ha criado desde que naciste, y él es tu verdadero papá». Mateo comenzó a llorar. «Entonces, ¿tú no eres mi papá?», me preguntó, su voz quebrándose. Me arrodillé frente a él y lo abracé. «Siempre seré tu papá, Mateo», le dije. «No importa lo que diga un papel. Te amo, y nada va a cambiar eso». Después de esa conversación, Mateo se volvió más reservado. Podía ver que estaba confundido, y eso me destrozaba. Pero también me dio más fuerza para luchar por él. En la audiencia final, el juez escuchó los argumentos de ambas partes. Daniel habló sobre cómo había cambiado, cómo quería ser un padre para Mateo. Pero cuando fue mi turno, hablé desde el corazón. «Señoría, puede que no sea el padre biológico de Mateo, pero he sido su padre en todos los sentidos que importan», dije, mi voz firme. «Lo he criado, lo he amado, he estado allí para él cada día de su vida. Daniel tuvo la oportunidad de ser su padre hace 10 años, y la rechazó. No puede aparecer ahora y pretender que nada de eso importa». El juez, después de deliberar, falló a mi favor. Me otorgó la custodia total de Mateo, con la condición de que Daniel tuviera visitas supervisadas una vez al mes, para que Mateo pudiera conocerlo si así lo deseaba. Aunque gané la batalla legal, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mi relación con Marta estaba irreparablemente dañada. Después de meses de reflexión, decidí que no podía seguir con ella. Nos divorciamos, pero acordamos criar a Mateo juntos, por su bien. Con el tiempo, Mateo comenzó a aceptar la situación. Las visitas con Daniel fueron incómodas al principio, pero poco a poco, Mateo empezó a verlo como una figura secundaria en su vida, mientras que yo seguía siendo su papá. También trabajé en sanar mi propio corazón. Aprendí que ser padre no se trata de la sangre, sino del amor, del compromiso, de estar allí día tras día. Mateo me enseñó eso, y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría nada. Ahora, cuando lo miro, sé que, a pesar de todo, él siempre será mi hijo, y yo siempre seré su padre.